cuando estoy en una competencia de quién es la que menos es capaz de aceptar sus errores y responsabilizarse de sus malas decisiones, y mi competencia es la huevo de este libro. Hola, soy Andrea y bienvenidos a mi canal Libros y Lágrimas. Y hoy vengo con un resumen de lecturas de estos últimos 3 meses, de abril, mayo y junio de 2025. Y no sé, quisiera decirles que estoy muy emocionada por hablar de estos libros, pero la verdad es que no han sido mis mejores meses de lectura. No porque haya leído libros malos, sino porque realmente, a pesar de que leí libros buenos, no tuve como un libro que yo sentí que había sido wow. De resto, muchos fueron simplemente meh, pero sí hubo varios que disfruté, y sí hay varios de los que quiero hablar, porque siento que a pesar de que no haya encontrado un libro que sea para mí excelente, sí hay libros que quisiera recomendar porque sí hay cosas buenas, y siento que traté de leer, bueno, de pronto fue un problema, que traté de leer otras cosas y creo que yo simplemente tengo que seguir leyendo lo mismo de siempre. No mentiras, porque yo quiero ampliar mis horizontes. Pero bueno, aquí están los libros que leí en estos 3 meses. De esos 19 libros que leí en estos meses, voy a hablar de 13, y el primero de ellos es Toda tuberculosis de John Green. Y a pesar de todo lo que he disfrutado y disfruté en su momento los libros de ficción de John Green, creo que la voz de él es especialmente poderosa para hablar de no ficción. Y eso lo vi en el libro anterior. ¿Cómo es que se llama ese libro? The Anthropocene Reviewed en inglés, pero no me acuerdo cómo se llama en español. Y que es sobre la tuberculosis, porque John Green explica que él una vez conoció a este niño llamado Henry, que tenía tuberculosis, y la historia de él lo movió mucho, y ahora está escribiendo este libro sobre cómo la tuberculosis ha sido esta cosa tan grande en la historia de la humanidad, y tantas cosas se pueden conectar con la tuberculosis, y cómo eso ha incidido en muchos eventos históricos. Habla de cómo eso ha formado países, ha formado pueblos, ha tenido incidencia, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, cómo la vacuna de la tuberculosis ha sido tan revolucionaria. Y es un libro que, a pesar de que es una cosa que para mí, por lo menos que no soy médica y no tengo este conocimiento científico, fue muy fácil de entender. Y para mí eso es tan divertido cuando veo un libro que, a pesar de ser no ficción y a pesar de tener estos temas que son ajenos a mí, puedo disfrutarlo de esta forma. John Green de verdad explica de una forma que para mí es excelente. Y si bien este libro tiene críticas de que está sobresimplificando la cosa, creo que para mentes como la mía es importante tener las cosas sobresimplificadas de esa forma. De pronto no es todo como lo dice John Green, pero igual leer este libro me gustó bastante y le puse 4 estrellas. El segundo libro que leí fue First Time Caller de B.K. Borison. Y este libro, bueno, es sobre la premisa me gustó muchísimo. Es sobre esta mamá soltera que ella lleva mucho tiempo estando sola. Ella quedó embarazada cuando era adolescente y fue de su novio de colegio, que ahora es gay. Y sigue siendo súper amiga de él y del esposo, pero ella como tal no tiene ninguna pareja en su vida. Y la hija de 2 años se empieza a preocupar, entonces llama a este programa donde ayudan a la gente a conseguir pareja, y llama para hablar de su mamá. Y la mamá termina encantando a la audiencia del programa, entonces le invitan para que esté ahí, y es la historia de romance de ella y de el de la radio, el locutor, sí, esa es la palabra, el locutor. Y B.K. Borison es una autora que yo ya había leído. Yo leí Love Like Farms, que es un libro de romance de Navidad de ella, y lo odié. Fue de los peores libros que leí en 2021 o 2022. Y después de leer Love Like Farms, yo terminé en un bloqueo lector de romance que me duró más o menos 5-6 meses. Fue muy grave. No fue solamente Love Like Farms, obviamente no le voy a echar solo la culpa a Love Like Farms u otros libros en su momento que me llevaron a esto, pero Love Like Farms fue la última cosa que necesitaba, fue la gota que rebosó el vaso de hacerme entrar en un bloqueo lector de romance, porque así de grave era. Y yo dije, no, esta vieja no la vuelvo a leer. Pero una de mis amigas me dijo que le había gustado muchísimo ese libro y que le diera una oportunidad, que le pareció súper lindo el protagonista. Y pues sí, a mí, yo dije como, ok, creo que no fue tan terrible, y si ella me dice que puedo darle una oportunidad, pues de pronto debería hacerlo. Entonces le di una oportunidad y salió mal. No debí darle una oportunidad, no mentiras, porque no me pareció mal. Lo que pasa es que no me gustaba
muchas cosas del protagonista y siento que el momento en el que empezaron ya a tener problemas, yo sentía que no había suficientes razones mostradas en el libro como tal para que él estuviera actuando de esa forma, y eso es algo que yo siempre he hablado que me molesta cuando me dicen pero no me muestran. Entonces siento que eso hizo que todo el libro para mí se dañara. Igual no fue terrible, pero no sé si en este momento de mi vida le daría una segunda oportunidad, o una tercera oportunidad a B.K. Borison. Este libro fue un 3.75 estrellas para mí, pero no creo que sea un libro mal. De pronto mi problema es solamente la forma en la que B.K. Borison construye los personajes, pero creo que podría haber gente que le gustara este libro. Y realmente por la gran parte del libro me gustó muchísimo, luego no sé qué pasó. Bueno, sí sé que pasó eso, pero no sé. Pero si alguien quiere dar la oportunidad, no dejen de hacerlo por. Mi tercer libro fue Flowers of Fire de Ha Won-jung, y este libro es una historia del movimiento feminista en Corea del Sur y me encantó. Le puse 4.5 estrellas y me gustó muchísimo porque yo obviamente he visto todas estas cosas que dicen que Corea es un país muy machista. Uno de mis amigos coreanos me decía que los manes coreanos son lo peor de lo peor, y yo siempre había querido saber más, pero no encontraba un buen libro. Obviamente sí me leí este libro de... Ay, es que siempre se me olvida el nombre, perdón, yo soy mala con los nombres en otros idiomas. Soy tan occidentalizada. Pero este que es nacido en 1982. Ese libro que habla del machismo endémico en Corea del Sur, obviamente me dejó queriendo más, y este libro explica cómo surgió este movimiento, lo que han hecho las mujeres para contrarrestar toda esta cosa de la fotografía, de cómo del Me Too versión Corea, de estos estereotipos que tienen en el mundo occidental sobre cómo las mujeres asiáticas son así dóciles y sumisas. Todo esto habla de el peligro que viven las mujeres allá, de cómo ellas son castigadas, como las personas que hablan de estas cosas no les hacen caso, y cómo el sistema de justicia y toda la sociedad está diseñada para silenciar a las mujeres. Creo que es un libro muy importante y eso solamente me dejó pensando por qué la gente está tan emocionada con Corea. Es que no es solamente eso, pero es que, perdón, yo sé que, y mi primo me explicaba toda la cosa del soft power de Corea, pero es que, vean, o sea, yo amo el skincare coreano, yo entiendo que hay muchas cosas de Corea que se ven chéveres, pero yo no entiendo la gente por qué querría vivir allá. O sea, yo veo el país y yo admiro, pero suena como el peor lugar para vivir del universo. Por favor, ¿alguien me puede explicar por qué se querría mudar a Corea? Solamente hay machismo, cultura de sobreexplotación laboral, de la forma que yo lo veo, obviamente. Y apartamentos chiquititos. Me salen ahí en TikTok que vive como en una cosa, una caja. La que tiene el baño y no tiene ventanas. Ay, no quieren, o sea, en serio, ustedes quieren vivir allá, lean este libro y luego hablamos de si en serio quieren vivir allá o solamente es el K-pop y el soft power de Corea metiéndose a sus mentes amigas. Yo sé que podríamos vivir allá y tener muy buen skincare, y buen maquillaje y mucho ramen espectacular, porque, oigan, ese ramen, el Shin Ramen, yo tengo migraña todos los días de mi vida, y de las pocas cosas que me ayuda a bajar esa migraña es ese perro ramen. Es espectacular. Podría tener tanto ramen, pero a costo de... Mi cuarto libro fue El primer café del día de Toshikazu Kawaguchi. Y yo soy muy fan de los primeros dos libros de esta serie, Antes de que se enfríe el café, y el otro que no sé bien cuál es la traducción en español. Pero este libro no fue mi favorito y creo que mi problema realmente fue la traducción. Yo no sé si le cambiaron el traductor o qué, pero esta traducción y yo sentía que, o sea, yo no sabía que se estaba perdiendo la traducción, pero yo sentía que algo no faltaba ahí, y creo que ese fue el problema. Y yo siento que mi problema con las traducciones va del hecho de que cuando un libro está en otro idioma y lo traducen en inglés, a mí no me gusta casi la traducción. Y entonces ustedes dirán, pues, ¿por qué no te lo leíste en español? Bueno, pues es por esto. Porque cuando yo todavía vivía en Toronto, una de las librerías independientes que yo seguía puso que Toshikazu Kawaguchi estuvo allá firmando libros, y yo dije, no, me lo tengo que comprar. Corrí a la librería, corrí. Y me quedaba lejos, pero yo estaba medio cerca, pero corrí. Y es la última copia. Entonces ahora tengo el libro firmado. Entonces obviamente ya lo tenía firmado y las primeras dos traducciones no me molestaron, entonces lo empecé a leer, y este libro siento que no pegó. O sea, algo hay ahí que no. La segunda historia, que es la del comediante, esa fue la que más cerca estuve
de sentir que había una conexión, pero no sé, algo faltó ahí, no sé si, lo que les digo, no sé si cambió el traductor, creo que no, creo que el problema soy yo, o de pronto si lo cambiaron o simplemente es hora de que el café Funiculi, Fulicula y yo nos digamos adiós para siempre. Mentira, no, yo igual voy a tratar de leer el cuarto libro, pero este libro para mí fue un 3.5 porque igual yo siempre voy a admirar la forma en la que Toshikazu Kawaguchi escribe y todo eso y muestra estas relaciones interpersonales, pero siento que de pronto las de acá no eran. Yo me sigo pensando, o sea, cada vez que el libro me digo cuál habrá sido el problema y no puedo identificarlo, pero hubo algo ahí que no. Mi quinto libro fue Great Big Beautiful Life de Emily Henry y este libro es sobre estos dos periodistas que quieren contar la historia de la misma leyenda del mundo del espectáculo. No quiero decir como tal de Hollywood, siento que ella es más del mundo del espectáculo. Y mientras están haciendo esto en esta isla, en Georgia, ellos empiezan a enamorarse. No voy a decir que es mi libro favorito de Emily Henry, pero fue un libro que me gustó bastante, me gustó mucho esta forma en la que Emily Henry exploraba la historia de esta familia paralelo con la relación entre estos dos escritores, estos periodistas. Y siento que la gente está esperando de pronto algo más. No entiendo realmente el odio con este libro porque a mí me pareció bien bonito. Yo nunca voy a ver un libro de Emily Henry y a decir una cosa mala de eso, o por lo menos no hasta el momento. Creo que yo siempre he tenido la posibilidad de encontrarle algo bueno en todos sus libros, a pesar de que, por ejemplo, mi Happy Place no me gusta casi, y más de que entre más pasan los años, siento que menos me gusta. Pero este libro tenía cosas muy especiales, esta historia de esa familia y esa cosa del amor. Es que me gustó mucho que mostrara las diferentes formas de amor y me gustó mucho que mostrara a las familias, o sea, la relación de ella con la familia, la relación de él con su familia, la relación de la señora de la que estaban contando la historia con esta familia y este peso que ella tenía con la fama y esta supuesta maldición, estos rumores que habían, como ella mostraba lo que es querer y cómo uno puede sacrificar tantas cosas por las personas que ama. Además el título me gusta muchísimo. Siento que si están pensando en leer este libro, si creen que de pronto Emily Henry no lo hizo bien en esto, denle la oportunidad porque es Emily Henry igual. Y si no han leído ningún libro de Emily Henry, de pronto no empiecen con este. Empiecen con Beach Read. Siempre empiecen con Beach Read. Yo no empecé con Beach Read, yo empecé con People with Me Vacation, pero Emily Henry para mí es la maestra del romance. Lo que sí no voy a aceptar, y eso sí, bueno, lo voy a decir, es que digan que Emily Henry no es una autora de romance. Emily Henry es una autora de romance. Y el hecho de que ustedes digan, no es que ustedes, las personas digan que Emily Henry no es una historia, no es una autora de romance, sino que es una autora de ficción femenina, ¿por qué estás poniendo el romance como si fuera algo malo? Como, ¿por qué dices que Emily Henry es más que el romance? Obvio, Emily Henry explora más cosas, pero ella es en el fondo una autora de romance y debemos decirle así porque cualquier cosa para hacer sentir... ¿Por qué tenemos que trabajar el romance para hacer ver a Emily Henry mejor? Emily Henry es una buena autora del romance, el romance es un buen género. Que no todo el mundo escriba buen romance, ok, pero el romance tiene sus cosas buenas y Emily Henry es una de esas cosas buenas, tenemos que reconocerlo como tal. El sexto libro que leí fue One Golden Summer de Carly Fortune y este libro es la secuela de Every Summer After y trata de el hermano del interés amoroso de Every Summer After, pero tiene lugar después. Entonces voy a ponerlo en términos más básicos por si no se han leído Every Summer After. Yo creo que ustedes lo tienen que leer para leer este libro, pero obviamente agrega un poco más de contexto. Y es de esta fotógrafa Ali y de cómo ella va a este lugar donde ella había ido una vez porque es al norte de Ontario, es una cabaña. Y ella había ido una vez porque la abuela tenía unos amigos que estaban ahí, que había tenido una casa ahí. Y luego la abuela se enferma y ella tiene que cuidarla. Entonces ella dice, vámonos para allá, porque le ofrecen la casa. Y ella le dice, vamos para allá, yo te cuido allá. Y allá ella conoce a Charlie, que es él había vivido toda su vida en este pueblo, Barry's Bay, pero desde hace muchos años vive en Toronto y es finance bro. Pero él tiene muchas vainas, mucho trauma, no sé, muchas cosas oscuras que no le permiten de pronto mostrarse de la forma que él es realmente.
Y a lo largo de este verano ellos se conocen y empiezan a probar cosas diferentes y en especial Ali, ella empieza a explorar cosas que de pronto en su vida había tenido demasiado miedo de explorar por ser esta hija perfecta. Me encantó, yo amaba el personaje de Charlie desde que lo conocí en el libro anterior, quería ver mucho más de él y esta historia no me decepcionó para nada, fue un 4.5 estrellas. Mi siguiente libro, mi séptimo libro, fue Las Indignas de Agustina Basterrica. Y es de esos libros que yo leo y yo digo, ¿por qué te lo leíste si a ti no te gustan estas cosas? Y de todas formas me lo leí. Pero este libro es de un futuro distópico donde es más o menos distopía, horror. Y vemos a estas personas, a este grupo de mujeres que son las indignas y ellas tienen que vivir acá siendo encerradas y siendo ciudadanas de baja categoría y le sirven a esta persona, este hombre que no sabemos bien cómo se llama, y además son torturadas por las que tienen, no me acuerdo cómo se llaman, porque ven, es que no me gusta, no me acuerdo de las cosas que no me gustan, que son como las elegidas, las más privilegiadas, y realmente es que a mí no me gusta el horror, no puedo decirles nada más porque es que es eso, o sea, no es el libro para mí, yo estoy segura que el libro es bueno, yo estoy segura que tiene muchas cosas buenas, pero es que este libro no me gusta y ya, quisiera darles más contexto, quisiera decirles más cosas, quisiera decirles que hay mil cosas que yo podría analizar de este libro, pero es que sería mentira, seguramente las hay, solamente para mí no estaban, entonces leí 3 estrellas porque de verdad no podía esperar a que se acabara, pero puede ser un excelente libro para otra gente. Esa es mi cosa, lo que les decía. Mi problema es que tengo que hablar de esto porque siento que son libros buenos y que alguien puede encontrar su próximo libro favorito, pero es que simplemente estos no han sido mis meses. Creo que lo que lo ha salvado, One Golden Summer y el de Emily Henry, pero el resto, no sé. Estoy como, no sé, vaciada con la vida porque no leí mejores libros y me siento triste. Mi siguiente libro fue Herrings de Kate Sembreno y este libro es muy interesante. Es parte de la historia de la autora y parte de la historia de varias de las esposas de escritores famosos. Entre esas, Vivienne Eliot, la esposa de T.S. Eliot, y Zelda Fitzgerald, la esposa de F. Scott Fitzgerald. Y ya va mostrando paralelos entre la vida de ella y la vida de estas mujeres y cómo ellas inspiraron todas las historias de estos hombres, cómo ellas fueron víctimas de estos hombres y de su fama y de todas sus cosas de artistas torturados y todo eso. Me pareció tan interesante como ella mezclaba eso entre su experiencia y cómo contaba y yo diría que reclamaba la voz de estas mujeres que han sido silenciadas porque una cosa de ellas es que hicieron tanto y solamente son un pie de página en la historia de estos hombres. Creo que en un punto la historia se volvió un poquito monótona para mí y por eso terminé dándole 3.75 estrellas, pero creo que es importante ver a esas mujeres, darles un nombre y mostrar el momento en el que ellas tienen la historia y todo lo que sacrificaron para que esos manes pudieran estar donde estaban. Es que es lo que me da rabia. Por ejemplo, Zelda Fitzgerald, ella tenía sus propias historias y se dice que varias de las cosas que ella escribió, F. Scott las cogió y pues Scott las cogió y se la robó y luego la encerró a ella en un hospital psiquiátrico y ella terminó muriéndose en un infierno, digamos, un incendio. Y eso me da tanta tristeza. Mi gato se llama Fitz, por F. Scott Fitzgerald. Y me da tristeza, me siento mal porque le puse el nombre de un man de mierda. Y igualmente si le digo como, ay, se llama Fitz por Zelda Fitzgerald, es el nombre del man al final del día, no es el nombre real de ella. Y si le pongo, sigo, se llama Fitz por el man de Scandal, ese man también es malo, que a mí me encanté, no significa que él no sea una mierda de man. Y eso me da rabia. Pero creo que este libro es chévere, o sea, creo que este libro es de esos libros que es de todos de los que he hablado acá, creo que es de los menos conocidos, pero aquí se los tengo para que lo conozcan. Heroines de Kate Sembreno. Mi noveno libro fue una relectura y fue I Will Leave Me If I Could de Halsey. Y la razón por la que leí este libro realmente es solamente porque tuve la oportunidad de ver a Halsey en concierto y me cambió la vida, fue el mejor día de mi vida. La amo con todo mi corazón y verla fue un momento tan especial para mí. Creo que más que nada estoy hablando de este libro para poder hablar del concierto de Halsey, pero yo no había visto nada de lo que ella hacía en el tour. Borré Twitter, la bloqueé en Instagram, de TikTok. No sabía nada de lo que pasaba, entonces todo fue una sorpresa para mí. Y se sintió tan especial por fin verla porque he sido fan de Halsey por tanto tiempo y el último álbum de ella fue tan especial y tan importante para mí. De verdad me cambió la vida y trabajé muchos días, mucho tiempo con
mucho esfuerzo para poder ir a verla y valió cada segundo, valió la pena cada segundo, valió la pena cada momento que trabajé para eso. Ahí dije, si solamente trabajar me da conciertos, es un precio más que justo. No necesito trabajar para vivir, necesito trabajar para viajar a los conciertos, pero cuando la vi dije, hay tantas cosas que no he revisitado de este libro porque ya lo sacó en 2020 y desde eso he sacado 2 álbumes y han pasado 5 años y han pasado muchas cosas en mi vida y soy otra persona obviamente, entonces quería ver otra vez qué tal con este libro y muchas de las cosas que ella, muchos de los poemas incluso terminaron siendo canciones del álbum que sacó después. Entonces fue una excelente experiencia. Entonces, le mando mi calificación de 5 estrellas porque para mí es muy importante. Halsey, si estás viendo esto, te amo. Saca otro libro de poesía, por favor. Mentira, saca otro álbum. Es más importante el álbum para mí que el libro de poesía, pero si estás desocupada. Otro. Mi 10º libro fue La carretera de Cormac McCarthy. Y este libro es sobre un futuro apocalíptico, post-apocalíptico. Y un padre y su hijo tratando de ver cómo sobreviven ahí. Y es un libro que cero que yo habría leído, pero me lo prestó mi neurólogo. Mi neurólogo fue como, ay, no quiero que se sientas mal porque tienes dolor todo el tiempo, entonces voy a darte un libro. ¿Qué te gusta hacer? Yo, leer. Me dijo, te voy a prestar este libro. Y eso fue muy tierno porque de verdad se interesó por mí. Entonces me leí el libro. No me gustó. Es que no es que yo piense que es malo. O sea, me dijeron que ganó un Pulitzer y toda la vaina, pero es cero mi tipo de libro. No me pareció terrible de leer. Además, no era largo, como 200 páginas, pero no, de verdad. Yo soy muy de libros de personajes y eso es algo que he aprendido en todos mis años de lectora, que yo necesito una conexión con los personajes para disfrutar de un libro y como este libro no la tenía, como no podía saber mucho de ellos, a pesar de que creo que una parte importante de la historia sí es esa relación entre ellos, siento que a mí me faltó lo que normalmente hace que un libro para mí sea bueno y eso es muy triste y el neurólogo me dijo, ¿y qué tal te pareció? Y yo, pues me gustó, pero no me gustó el final, me pareció triste. Y él dijo, pues sí, pero es la vida, no sé qué. Y yo, ¿me estás tratando de mandar un mensaje? Mentira, no pensé eso, pero ahora sí de pronto lo pienso. El caso es que luego mi neurólogo dijo que me iba a prestar más libros y luego me recomendó un libro de autoayuda. Y es sí que no me lo quiero leer. Prefiero este. Le puse 3 estrellas. Mi siguiente libro, mi 10º libro, fue Passion Project de London Sperry. Yo vi un TikTok, uno, hablando bien de este libro y decidí que yo tenía que leerlo y que este libro iba a ser excelente. Y es sobre esta mujer, estaba como en sus 20, tiene como mía, tiene como 20 y algo. Y ella está muy triste porque el novio se murió. Y a raíz de eso, el duelo le daba muy duro y ella se ha mudado a la ciudad para cumplir el sueño de él. Entonces lleva mucho tiempo sola y la roommate le dice, ay, ven, tienes que ayudarte, ven y te creo un perfil de Bumble, mejor, buena aplicación de citas. Y la vieja marchó con un man, iban a ir a la cita y la vieja no, que no soy capaz, que no he superado a mi ex muerto. Entonces se fue a emborracharse al restaurante de enfrente y se guasqueó en el baño. Y eso se abrió show y luego dejó la billetera ahí botada y pues no fue a la cita y luego se encontró con un man ahí, el man de la cita y bueno, se hizo la loca y luego volvió por la billetera y el man resultó siendo muy buena persona, entonces el man le dijo, ven, yo te voy a ayudar a descubrir tu verdadera pasión en la vida porque todo el mundo tiene que tener una y tienes que tener una cosa que te ayude a motivarte para vivir. Y la premisa me gustó bastante y siento que la mayoría del libro me gustó, pero es que mi problema realmente fue la protagonista, porque es que no podía con ella. La vieja es una mala persona y yo no puedo con ella, o sea, yo tenía la esperanza de que las cosas pasaran de forma diferente, pero es que no me la aguanté. Cuando estoy en una competencia de quién es la que menos es capaz de aceptar sus errores y responsabilizarse de sus malas decisiones y mi competencia es la hueputa de este libro. De verdad no me la aguanté, no se imaginan, la odio, la odio. Mi siguiente libro es un libro que empecé y no terminé, pero tengo la necesidad de hablar de ese libro y es Silver Leaf de Dani Francis. Y este libro se volvió viral en redes porque la gente lo estaba promocionando mucho, mucho, mucho. Y era cosa que se notaba que la gente le habían pagado para promocionarlo. Pero todas las reseñas eran buenas. Y la gente estaba diciendo que era más o menos de la línea de Alas de Sangre. Y eso estaba
teniendo mucha atención y la cosa, y también porque este libro, antes de que saliera, lo habían promocionado como un libro escrito por una persona que había estado en la lista de autores más vendidos del New York Times. Pero Danny Francis no está en esa lista. Parece que Danny Francis es un seudónimo de alguien más. Entonces la gente lo estaba promocionando y era toda esta cosa de que era una distopía, pero spicy, como The Hunger Games, pero con smut. Y yo dije, ok, necesito saber qué es esto, necesito saber si en verdad es tan malo o tan bueno como están diciendo. Se lee súper fácil, súper fácil. Leí 100 páginas y sentí que no había pasado el tiempo, pero es muy perramente malo, Dios mío. Siento que este libro se notó que era tan fabricado el hype alrededor de él, porque no he visto que vuelvan a hablar de él. Estaban hablando bastante del libro en mayo, luego nadie más volvió a hablar del libro. Y para mí, no sé si terminó otro lado de TikTok o cuál fue la vaina, pero para mí significa que toda esa gente que estaba hablando del libro solamente lo estaban hablando porque les pagaron para eso. Y no dudo que entre eso haya gente que lo haya disfrutado, no lo dudo, pero de todas formas siento que es raro y sospechoso. Y verdaderamente el libro no tenía punto y hasta lo que leí la protagonista me fastidió muchísimo y yo no veía una buena construcción del mundo, además de que yo sentía que claramente el libro parecía fantasía y no distopía. Pero bueno, si lo piensan leer, no lo lean, porque de verdad no vale la pena y estoy segura que al final del año nadie va a seguir hablando de Silver Elite. Y todo esto fue una mentira de la industria editorial para hacernos creer algo. Sí creo que la persona que lo escribió lo hizo bajo un seudónimo y sí es un autor y todo eso, pero de resto nada más. Y pues yo no califico libros que no me he terminado, entonces no hay calificación para este. Y mi último libro fue Historia mínima de los feminismos en América Latina, de Dora Barrancos. Y este lo escuché en audiolibro y me gustó mucho. Siento que yo llevaba bastante tiempo tratando de buscar libros sobre feminismo en América Latina. Y lo que pasa es que siento que no son, o sea, sí existen, pero no son tan fáciles de acceder. Y este fue una excelente historia, pero como dice, es historia mínima. Pasa por todos los países, de verdad, todos los países de América Latina. Y a pesar de que cada cosa es muy corta, siento que me dio una buena idea de todo esto, de todo este movimiento y las diferencias del movimiento en América Latina. Lo recomiendo muchísimo, fue un 4.75 estrellas para mí. Creo que es excelente para empezar en todo esto. No creo que sea fácil para entrar sin nada de conocimiento sobre teoría feminista, pero no es que se necesite un conocimiento avanzado para poder entender el libro, solamente que las ideas que tratan hay que tener un trasfondo de lo que significan esas ideas para poderlas entender, porque no las explican ahí, solamente hablan de cómo se dan en América Latina y todo eso, pero muy chévere. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que hayan disfrutado el video, cuéntame qué libros han leído estos meses, por favor suscríbanse y denle like, acá les dejo mis redes sociales por si me quieren seguir. Los amo.